Tegna 42 anno. Esa manana, se miro al espejo con una sensación extraña en el pecho. No era pánico. No era ira. Era una lucidez brutal. No estaba donde pensó que estaría a esa edad. No tenía casa propia. Ni una cara estable. Ni una familia reunida los domingos. Solo uno cuanto meuble rescatado, un alquiler atrasado, un cuerpo cansado, y un silencio demasiado familiar. Out, evitaba el espejo. Hoy, él lo miraba directo a los ojos. Y se hizo una pregunta, sin rodeo. ¿Qué he hecho con mi vida? No era un momento dramático. Era un punto de inflexión. Pensaba en todo los que parecían haber triunfado. Los que siguieron el camino clásico, estudio, contrato fijo, matrimonio, hijo, jubilación asegurada. Y él, después de dos colapsos nerviosos, un divorcio silencioso y un negocio que nunca despegó, se encontraba empezando de nuevo. Y en esa comparación silenciosa, surgió un pensamiento. Estoy atrasado. E esa frase es un veneno suave. Susurra que fallaste. Que perdiste tu oportunidad. Que no hay excusa posible. Pero ese día, algo dentro de él resistió. Otra voz. Más calma. Más antigua. Quizá la misma que había silenciado durante años. Y esa voz dijo. Y si no está atrasado? Y si simplemente viviste en otro lugar. Entonces recordó. Recordó todo lo que había atravesado. Ano cargando responsabilidad que no le correspondían. Sacrificio por otro. Sueno abandonado para cumplir. Silencio que guardó para no incomodar. Esfuerzo por estar a la altura, incluso cuando nadie lo notaba. No era inacción. Era supervivencia. Y a veces, sobrevivir exige todo lo que uno tiene. El estoicismo ensena que no controlamos los eventos. Solo nuestra interpretación de lo. Y por primera vez, se permitió mirar su pasado con compasión. No con indulgencia. Sino con comprensión. Lo que él amaba tiempo perdido. Era en realidad el precio de su reconstrucción personal. Un camino largo, imperfecto, pero necesario. Y esa manana, frente al espejo. Ya no vio a un hombre atrasado. Vio a un hombre renaciendo. No de forma espectacular. No con una transformación de película. Sino con una decisión sencilla. Dejar de correr detrás del calendario de los demás. Ali comenzó, en verdad, su sanación emocional. Se dijo a sí mismo. Voy a caminar a mi propio ritmo. Y esta vez, no voy a abandonarme. Y mientras se alejaba del espejo, algo en su respiración cambió. No era alivio todavía. Pero si el inicio de un tipo distinto de dignidad. Una que nace del éxito, sino de volver a reconocerse. Y él pensaba que había fracasado. Eso era lo que le devolvía la sociedad. Eso era lo que le repetían las voces en su cabeza. Y a veces, incluso, lo decían las personas con suavidad, pero con firmeza. A tu edad, ya debería tener una estabilidad. ¿Todavía está probando cosa? No es tarde, pero casi. Y él asencia. Sonreía. Pero por dentro, se preguntaba. ¿Y si tienen razón? Y esa palabra, fracaso, levaba a no sobre su hombro. Vivía en su postura encorvada. En su tono apagado. En su proyecto no compartido. En su sueño que él mismo saboteaba antes de comenzar. Había fallado en construir una carrera sólida. En mantener una relación estable. En sostener una narrativa de éxito. Pero ese día, una frase de Seneca lo detuvo. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Y entonces comprendió. Quizá ese fracaso. No era un final. Sino una iniciación. Una puerta. Un umbral que lo separaba de su vida automática. Y lo empujaba hacia una existencia más verdadera. En la antigüedad, no se consideraba adulto por la edad. Sino por las pruebas atravesadas. La madurez no era un número. Era un fugo.
El estoicismo no ensena a huir del dolor. Ensena a convertirlo en herramienta. Y él, sin saberlo, ya había entrado en la fraga. Siguió adelante cuando era más fácil huir. Siguió amando aunque nadie lo veía. Insistió. Perdió. Volvió a intentar. Y volvió a caer. Pero con cada perdida, algo dentro de él se endurecía. No su corazón. Sino su espina dorsal. No era visible. Ni heroico. Pero era real. Sabía ahora lo que no quería repetir. Lo que no toleraría más. Lo que no podía seguir posponiendo. Cada queda había esculpido su límite. Cada decepción había cincelado su claridad. Lo que el mundo llamaba fracaso, y él empezaba a reconocer como su despertar. Ese día dejó de mirar atrás con vergüenza. Empezó a mirar hacia adentro con respeto. Y aunque no tenía respuesta, ya no necesitaba tanta. Porque había descubierto que el valor no está en nunca haber falado, sino en tener el courage de decir: esto me transformó. Y ahora, soit otro. Ya no tenía mucho. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía lo esencial. El silencio, la soledad y la verdad. Había dejado atrás el ruido. Las obligaciones que asfixian. Los círculos sociales donde todo hablan, pero nadie escucha. Las reuniones donde reía por compromiso. Los trabajos donde dejaba su alma en la puerta a cambio de un salario a fin de mes. Ya no tenía título. Ni cargos impresionantes en LinkedIn. Ni horario que cumplir. Pero tenía algo que nunca había tenido. Paz. Por las mañanas, se despertaba sin alarma. Abría la ventana. Tendía la cama con calma. Preparaba su café con atención. Se sentaba en su vieja silla de madera. Y simplement, miraba como entraba la luz. Y en ese momento, se sentía rico. No rico como en las revistas. No rico como en los sueños de quien corren. Sino rico de sí mismo. Rico de atención. Rico de presencia. Había comprendido por fin que significa reconstrucción personal. No volver a lo que perdiste. E reinventarte desde lo que queda. Y lo que le quedaba era él. Un hombre cansado, sí. Herido, quizá. Pero de pie. Y sobre todo, honesto. El estoicismo le enseñó que uno no puede controlar lo externo. Pero sí puede decidir quién quiere ser frente a ello. Empezó a tratar su vida cotidiana como un acto sagrado. Cocinaba para él, no por necesidad, sino por respeto. Caminaba sin destino, pero con presencia. Se hablaba en voz baja, con compasión. Y no buscaba validación, buscaba coherencia. Dejó de explicar por qué estaba solo. Dejó de justificar su ritmo. Dejó de pedir permiso para descansar. Porque había entendido que la dignidad no es ruido. La dignidad se esconde en las pequeñas cosas. En la taza lavada con esmero. En el libro leído con atención. En las palabras que ya no necesita decir. En el gesto de prepararse una comida aunque nadie la vea. Cada día simple se convirtió en una victoria. Cada rutina era ahora un acto de afirmación. Cada gesto consciente le decía al mundo y a sí mismo: estoy de vuelta. No como antes. Como realmente soy. Y una noche, al acostarse, murmuró: estoy orgulloso de mí. No por haber logrado algo grandioso. Sino porque, al fin, había vuelto a casa. Una noche, hollando su antiguo cuaderno, se topó con una frase escrita hacía más de 10 años. Me siento atrapado en una vida que no elegí. Se detuvo en seco. Había olvidado esa versión de sí mismo. Aquel hombre joven, pero ya cansado. Ya atrapado. Ya consciente, pero no preparado. Y entonces, como un susurro ácido, volvió una vieja frase. Si él hubiera sabido antes. Ese tipo de pensamiento es un veneno sutil. Parece una reflexión, pero es una trampa. Una que te encierra en la culpa. Que te has creído que fallaste. Que el verdadero tren ya pasó. Y que lo que hace ahora es apenas un consuelo tardío. Sintió como ese pensamiento le pesaba en el pecho. Ese tipo de nostalgia amarga que no tiene imagen clara. Pero que envuelve todo con un velo gris. Si hubiera renunciado antes. Si hubiera escuchado esa intuición.
si ubira dishono. Pero el estoicismo le recordo una verda clara y fuerte. El pasado no está en tu mano. Solo el presente te pertenece. Y esa idea se convirtió en una cuerda de la cual sustars. Si, pudo haber salido ant. Pudo haber actuado distinto. Pudo haber apostado por sí mismo cuando on tenía juventud, energia, impulso. Pero no lo hizo. Y eso no lo convierte en un fracaso. Lo convierte en humano. Porque nadie despierta antes de que su dolor le hable claro. Y el suyo, tardó a no en pronunciarse con firmeza. La reconstruction intérieure empieza cuando deja de golparte con lo que no hiciste. Cuando deja de exigir la tuyo del pasado. La claridad de quien era ahora. Se recordó a sí mismo que, as diano. Aquel hombre no tenía la herramienta que hoy sí tiene. Ese joven no podía sostener las decisiones que hoy sí sostiene. Y eso no es debilidad. Es evolución. Es como reclamarla una semilla que on no haya dado fruto. El tiempo no es enemigo. Es parte del proceso. Escribió en una hoja. No es tarde. Es ahora. Y la pegó en su espejo. Cada mañana, al mirarse. Ya no veía arruga o cana. Veía oportunidad. Veía presente. Porque lo que mucho la muy tarde. Es, en realidad, el momento exacto donde por fin puede comenzar desde lo que era. No desde lo que esperaba ser. Existe un tipo de cansancio que no viene del trabajo. Ni de la falta de sueño, sino de correr persona que nunca miran hacia atrás. Durant ano, corrió. Detrás de su reconocimiento. De su afecto. De su validación. Quería ser elegido. Visto. Importante. Enviaba mensage. Siempre era él quien preguntaba cómo estaban. El que estaba disponible. El que hacía espacio, aunque no lo tuviera. El que entendía todo. Siempre amable. Siempre cediendo. Y sin embargo, terminaba solo. Vacío. Con ese sabor amargo de haber dado demasiado a cambio de casi nada. Hasta que un día, leyó una frase de Epicteto. Quien busca la aprobación de otro, se convierte en su esclavo. Y esa palabra le golparon con claridad brutal. Se vio reflejado en esa frase. Esclavo de una mirada. De una respuesta que no le gaba. De un llamado que no volvía. De silencio que él mismo excusaba. Entonces, decidió detenerse. Y se preguntó. ¿Y si ya no corro más? No por orgullo. No por venganza. Sino por libertad interior. Y allí se abrió un gran vacío. Porque cuando deja de correr a los demás, te das cuenta de que no siempre sabe qué hace contigo mismo. Pero eligió ese vacío. Entró en él. Lo observó. Y, por primera vez, no lo temió. Empezó a escribir solo para sí. A cocinar para sí. A escucharse con honestidad. A respetar su propio ritmo. Ya no buscaba ser interesante. Quería ser auténtico. Dejó de ir donde no era invitado. Dejó de reanimar conversación muerta. Dejó de explicar su silencio. Dejó de pedir permiso para descansar. Y lentamente empezó a recuperar su energía. No en forma de euforia, sino en forma de tranquilidad firme. Recuperó el poder de decir: No, no me alcanza para esto. No quiero seguir en ese lugar. El estoicismo le enseñó que la verdadera paz no se encuentra en evitar que el mundo no hiera, sino en cerrar la puerta a lo que no honra nuestro valor. Y en esa fuerza suave. Recuperó algo invaluable. Su dignidad. Entendió que cada vez que perseguía lo que no regresaba. Se aljaba de sí mismo. Y que dejar de correr. No lo hacía perder a otro, sino reencontrarse con quien más había descuidado, y él. Había día en que todavía se miraba con dureza. Veía lo que no tenía. Lo que no había logrado. Las oportunidades que dejó pasar. Lo sano que, según él, no supo aprovechar. Pero una mañana, mientras se vestía. Levantó la vista y se miró al espejo. No con reproche. No con tristeza. Sino con una mirada distinta. Y se dijo: quizá no soit el que esperaba ser, pero me respetó por quien soy hoy. Y eso, en sí mismo, era enorme. No tenía trofeo. Ni medalla.
ni una cuenta bancaria que impresione. Pero tenía algo que no se puede comprar ni simular. Había resistido. Había pasado por la tormenta. Y estaba de pie. No intacto, pero más verdadero que nunca. Sabía elo que era tocar fondo. Y sabía cómo reconstruirse desde las ruinas. Aprendió a decir que no. A poner limite. A escuchar su cuerpo. A respetar su energía. Ya no vivía para cumplir expectativa. Vivía para sostenerse con coherencia. El estoicismo le había regalado una base. Una filosofía sin adorno. Simple. Firme. Real. Ya no necesitaba explicar en qué proyecto estaba. No necesitaba defender su ritmo. No tenía la urgencia de probar nada. Porque ahora sabía que el verdadero valor. No se mide en aplauso, se mide en silencio que uno puede habitar en paz. Y eso elo había ganado, no con logro visible. Sino con cientos de decisiones pequeñas que nadie vio. Pero que él sí sintió. Y que le dieron forma a su nueva identidad. Cuando alguien le preguntaba, ¿Y tú, qué haces ahora? No hablaba de trabajo. Ni de estatus. Respondía, sereno. Estoy aprendiendo a ser completo. Y eso, para él, valía más que cualquier título. Porque lo que hoy él sostenía. No eran las certezas, eran las cicatrices bien entendidas. Y en cada una de ellas, había un recordatorio silencioso. Aquí me reconstruí. Aquí elegí seguir. Aquí dejé de fingir. En un mundo que corre. Que presumé cada logro. Que mit todo en velocidad, cifra y exposición. Y él había aprendido, por fin, a detenerse. Ant creía que debía alcanzar. Al resto. Al ideal. A elo que no vivió. Cada mañana sonaba como una alarma interna. Debía hacer más. Le garante. Mostrar avance. Pero ahora, ya no quería demostrar. Quería existir. Y eso elo cambiaba todo. El estoicismo le había dado una brújula silenciosa. No para ser más rápido, sino para avanzar con dirección justa. Comprendió que la prisa muchas veces viene del vacío. Que moverse no siempre crece. Que producir no siempre vivir. Y que el ruido muchas veces es solo una forma de huir de uno mismo. Así que desaceleró. Ya no decía sí a todo. Ya no le naba su día con tarea interminable. Ya no perseguía validación bajo la excusa de productividad. Ahora solo buscaba una cosa. Estar presente en lo que hacía. Cada gesto tenía un propósito. Cada no era una afirmación de su identidad. Cada silencio, una elección consciente. Dejó de compararse con quien parecían lograr más. Y cuando los veía pasar, ya no sentía envidia. Solo se hacía una pregunta. ¿Es ritmo realmente para mí? Ya no elo definía elo que tenía. Lo definía su forma de habitar el tiempo. Porque entendió que persona que necesitan más tiempo. No porque son lenta, sino porque están construyendo algo profundo. Y el lo profundo no se apura. Había renunciado a la urgencia. Pero no a su intención. Cada día caminaba. A veces lento. A veces composa. Pero siempre con la certeza de que estaba. No se traicionaba. Porque al final, avanzar no es impresionar. Es honrarse. Y eso descubrió. No necesita prisa. Solo verdad. Durant mucho tiempo, y él creyó que ser amable era suficiente. Que ser paciente, flexible, comprensivo. Era la forma correcta de amar. Pensaba que eso era madure. Que ceder era una muestra de sabiduría. Que aguantar era un tipo de fortaleza. Así que toleró. Comentario hiriente disfrazado de humor. Ausencia nunca explicada. Promesa rota una y otra vez. Deprecio silencioso que siempre justificaba. Relación donde solo uno construía. Y cuanto más toleraba, más se borraba. Hasta que un día ya no se reconocía. No porque hubiera cambiado. Sino porque se había diluido. No de golpe. Sino por desgaste. Recordó entonces una frase de Seneca. No es porque algo si soportable que deba soportarlo. Y ahí él lo entendió. Lo que uno tolera, poco a poco, se convierte en lo que enseña a los demás que está permitido hacerlo. Tolerar el desprecio, es normalizarlo. Tolerar el desinterés,
e aceptarlo como rutina. Tolerar el o minimo, e entrenarse para sobrevivir. Ne ca para florcer. Anton sans peso a pone limite. No con grito. No con venganza. Sino con serenidad firme. Dejo de responder a elo que elo drenaba. Dejo de justificar su silencio. Dejo de asistir a don no era visto. Dejo de explicar sant quien ne ca quisieron entender. Y en ese proceso, descubrió que no se trataba de dejar de amar a los demás. Se trataba de comenzar a amarse a sí mismo. El estoicismo le mostró que la verdadera fuerza no está en resistir todo, sino en elegir que no aceptar más. No se volvió frío. Se volvió claro. Entendió que cada vez que cede su dignidad para mantener un vínculo, pierde algo sagrado. Y que es dolores que no vienen de elo que recibimos, sino de elo que seguimos permitiendo. Desde entonces, cada decisión era una pregunta. Esto me honra o me reduce? Y cada vez que elegía el respeto, sentia que algo dentro de él volvía a encenderse. No por venganza, sino por reparación. Porque entendió que elo que tolera, termina esculpiendo tu identidad. Y él, al fin, había decidido esculpirse desde la dignidad. No desde el miedo a quedarse solo. Durant mucho tiempo, y él pensó que el problema era él. Demasiado sensible. Demasiado intenso. Demasiado calado. Demasiado exigente. Demasiado en su mundo. Le decían que debía relajarse. Que no se tomara todo tan en serio. Que debía aprender a fluir. A no profundizar tanto. Y él o un tanto encajar. Ser más sociable. Más ligero. Más disponible. Menos y él. Pero cada vez que traicionaba su esencia. Se sentía más solo. Sonreía, pero no conectaba. Escuchaba, pero no era escuchado. Daba, pero no era elegido. Y un día, sin rabia, se preguntó. ¿Y si no soit demasiado? ¿Y si simplement no estaba donde debía estar? El estoicismo le enseñó que no podemos exigir comprensión en todo lugar. Pero si podemos elegir con conciencia donde permanecer. Comprendió que no era él quien pedía demasiado. Era su entorno el que sabía dar muy poco. No era difícil de amar. Solo era incomprendido por quien no sabían amar con profundidad. Y cuando entendió eso, algo dentro de él se liberó. Dejó de forzarse a encajar. Dejó de reducirse para ser aceptado. Dejó de dar explicación por lo que sentía. Y en esa retirada silenciosa, descubrió la libertad de ser completo. Ya no quería pertenecer al lugar donde debía fragmentarse. Ya no quería relación donde debía ser menos para no incomodar. Ya no buscaba estar donde no podía existir plenamente. Porque había comprendido que su intensidad no era defecto. Era capacidad de presencia. Que su profundidad no era carga. Era una forma de amar con res. Y que quien no podía recibir eso, no era enemigo, pero tampoco era hogar. Así que empezó a rodarse de silencio, hasta que llegaron aquello que pudieron mirarlo con ojos parecidos. No para salvarlo, sino para caminar a su lado con respeto mutuo. Desde entonces, se decía en voz baja. Cada vez que se sentía demasiado para alguien. No es que yo si difícil de amar. Es que no es aquí. Durant mucho tiempo, esperó que alguien le gara. No con un caballo blanco, sino con un mensage. Una lamada. Una mano extendida. Alguien que dijera. Estoy aquí. Te veo. No te dejaré caer. Pero ese mensage ne ca l'ego. Y si l'ego no se sostuvo. Porque nadie, por más amor que tenga, puede sostenernos eternamente si nosotros no queremos sostenernos a nosotros mismos. Y un día, en medio del silencio, decidió levantarse. Sin drama. Sin testigo. Sin promesa. Solo y él. Y una frase suave, pero firme. Me voy a levantar. Incluso solo. Sobre todo solo. Recordó una frase de Marco Aurelio. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. Y comprendió que nadie podía reconstruirlo, porque nadie sabía con exactitud lo que había perdido. Nadie conocía su noche sin su heno. Su pensamiento jamais confesado. Su batallas internas.
Su derota calada. Antons dejo d'esprar. Dejo de mendigar compréhension. Dejo de querer ser rescatado. Y comenzo a actuar. Pec no paso. Simple decision. Nada heroico. Solo présente. Cada manana, se preguntaba. Que pudo aseo y para no abandonarme. AVC era no responde a mensage. AVC era salir a caminar. AVC era l'orar sin vergüenza. AVC, simplement respirar. Y no rendirse. El estoicismo no promete vida fácil. Ofrece vida con rez. Y él, sin saberlo, estaba echando res. Dentro de sí. En su ritmo. En su voluntad. Las queda ya no eran fracaso. Eran recordatorio. Pued caer. Pero también pued levantarte. Y solo tu pued hacerlo. No necesitaba más Salvador. No necesitaba más aplauso. Solo necesitaba recordar una y otra vez que no se había rendido. Y eso, por sí solo, ya elo hacía invencible. Había un momento que temía. Ese en que alguien le preguntara. Y ahora que va a hacer con tu vida. Durant mucho tiempo, evitó esa pregunta. Respondía con rodeo. O se quedaba en silencio. Porque no tenía una respuesta interesante. Porque ya no tenía un plan vendible. Pero hoy, ya no le molestaba. Porque había entendido algo esencial. Esto no es a final. Es el nacimiento de la versión que nunca se atrevió a hacer. No la que los demás esperaban. No la que encajaba en un perfil profesional. No la que proyectaba éxito. Sino la que brotaba del silencio. La que no pedía permiso. La que no pretendía. La que simplement era. Ya no tenía que encajar en un molde. Ya no buscaba validación en etiqueta. Ya no necesitaba que alguien lo entendiera. Estaba en paz con su renacimiento. El estoicismo le había dado una guía. No para tener más. Sino para sostenerse con menos, pero con sentido. Ahora vivía con calma. Con intención. Con presencia. Cada gesto era suyo. Cada palabra, más lenta. Cada decisión, más libre. Ya no era el mismo d'antes. Y no quería volver a serlo. No anoraba su viejo yo. ESE que hacía de todo para ser amado. ESE que se disfrazaba para agradar. ESE que corría sin dirección. Hoy caminaba lento, pero sabía a dónde no volver. Y eso le bastaba. Ya no tenía prisa por construir algo grandioso. Quería construir algo honesto. Algo que durara en el tiempo. Porque estaba sembrado con verdad. Y si alguien le preguntaba que había cambiado, respondía con serenidad. Dejé de huir de mí. Y ahora, empiezo a vivir como quien siempre fui. Pero en silencio. Un día, alguien le preguntó. ¿Cree que podría volver a hablar con ella, volver a estar junto, tal vez? Y él sonrió. No con desprecio. No con tristeza. Con paz. Y respondió con calma. No, no porque la si mala. Sino porque ya no soy el hombre que la dejó. No era orgullo. Ni venganza. Era claridad. Porque cuando realmente renace, ya no quiere regresar. No por odio. Sino porque entiende cuánto costó reconstruirte. Cada silencio sostenido. Cada lágrima sin testigo. Cada noche sin certeza. Cada no que tu viste que aprende a decir. Cada limite que te sangró al imponerlo. Ya no quiere volver a la versión que permitía todo eso. Ni al entorno que él lo celebraba. Ni al vínculo que te exigía encogerte para ser amado. El estoicismo le enseñó que el verdadero desapego no nace del resentimiento, sino de la comprensión. Comprendió porque ella se fue. Porque todo colapsó. Porque tuvo que tocar fondo. Y también comprendió algo más profundo. No necesita que el pasado tenga sentido. Para seguir caminando. Porque lo que importa no es cerrar círculo. Sino abrir nuevo que no se parezcan a las viejas heridas. Ya no vivía para explicarse. Ni para demostrar que había cambiado. Vivía para serse fiel. Y cada día que se levantaba. Con error, lentitud duda. Era un testimonio silencioso. Estoy aquí. Sois otro. Y no me debo a nadie más que a mi verdad. No deseaba regresar. Ni arreglar el lo que fu. Ni recuperar el lo perdido. Deseaba habitarse por completo.
Idest ahí, todo es lo que vinira seria bienvenido. Porque sabría que puerta cerrar. Y que al abrir sin presionars. Quien renacen de verdad. Ya no quieren volver atrás. No porque olvidaron, sino porque entendiront. Y en est sa compréhension? No er encore. Solo una phrase simple que repetia al final del día. No volví a lo que fui. Porque al fin, soit quien de bien ser.